Quiero decir que si uno mira todo el desarrollo histórico del sionismo, que es muy largo, arranca desde el siglo XIX, etcétera, va a observar que en un momento determinado adquiere características extremadamente románticas y emancipadoras, como una salida para la persecución del pueblo judío en los países, no solo en la Alemania, como después ocurrió con Hitler, sino en particular, antes de eso, en Rusia, en la Rusia zarista y en Polonia, ¿no es cierto?, donde los llamados pogroms, que eran asesinatos planificados de población judía en sus barrios, eran absolutamente constantes. En Rusia tenían vedado trasladarse de un lugar a otro y había regiones especialmente asignadas para los judíos y había cupos para las escuelas a las cuales podían ir los judíos. Los judíos tenían una intensa vida cultural, social en Rusia y en Polonia, intensísima. Produjeron una literatura y una creación que no tiene parangón, lamento que sea desconocida. Al mismo tiempo, fueron puntales en el desarrollo del movimiento socialista. Por ejemplo, formaron una organización que se llamaba Bund, Bund quiere decir unión, que era una organización socialista de trabajadores judíos, que es antecesora al bolchevismo y antecesora a la socialdemocracia rusa. Y quiero decir algo más en defensa del Bund, que no era sionista. Hago esa aclaración. El Bund no era sionista. Contra lo que el mito sionista de que los judíos de aquella época eran todos cobardes y se dejaban reprimir, el Bund fue la que creó los primeros destacamentos armados de hebreos judíos que combatían a los que asaltaban los barrios y asesinaban a los judíos. Es decir, el Bund tiene una trayectoria heroica. Y también la tiene la trayectoria heroica el levantamiento del gueto de Varsovia, un gueto en Polonia, por parte de los nazis. Entonces, el sionismo tenía, o por lo menos para el ala izquierda del sionismo, tenía esa impronta emancipadora en un periodo donde la independencia nacional en África, en Asia, en el Medio Oriente, era una corriente muy fuerte. Entonces, aparece el sionismo como vinculado a toda una etapa de despertar de nacionalismos tardíos. ¿Por qué tardíos? Porque los primeros nacionalismos corresponden al siglo precedente, se forma Francia, se forma Alemania, se forma Italia. Muy tardíamente aparecen estos otros nacionalismos, por ejemplo, y se puede decir que el sionismo tenía esa característica. Y la ala derecha del movimiento sionista tenía características muy fascistas. Por ejemplo, su líder, Jabotinsky, era un admirador de Mussolini y se reunió varias veces con Mussolini. Se los digo para que muchos sepan de que el antisemitismo no era tan mal visto por una parte del sionismo, porque en definitiva Mussolini fue el que en el año 1939 estableció las leyes de depuración contra los judíos. Bueno, hay otros aspectos que podríamos señalar, inclusive la relación del sionismo con la Alemania de Hitler, pero obviamente para este Altamira responde sería entrar muy lejos. Ahora, dicho todo esto, el sionismo tiene una característica que marca su derrotero y que es un movimiento fundamentalmente de expulsión de los palestinos. Es la ocupación de una tierra expulsando a los palestinos. Y eso desde un primer comienzo. Y quienes mejor demostraron esa historia son los historiadores judíos llamados revisionistas. Me refiero a Ilan Pappé, Zeev Sterngel y Benny Morris. Y otro, que ahora no me acuerdo, pero creo que el libro está por aquí, que hizo algo similar mostrando la colaboración de las monarquías árabes con el sionismo en la implantación del sionismo en territorio palestino. Había una frase del sionismo que es muy reveladora. Ellos decían que el sionismo decía, somos un pueblo sin tierra que va a una tierra que no tiene pueblo.
Es decir, para ellos Palestina era una tierra sin pueblo y el judaísmo sionista era un pueblo que no tenía tierra. Ustedes se dan cuenta de lo que quiere decir esto. Si efectivamente Palestina era una tierra sin pueblo, se están encargando de sacar al pueblo para quedarse con la tierra, que es lo que están haciendo ahora en Gaza. Entonces el movimiento sionista es, por esta característica de fondo, de conjunto reaccionario, aún reconociendo sus alas liberales, socialistas en las primeras épocas, la formación de granjas, cooperativas, digamos, etc. Y en otro tipo de circunstancia histórica, a lo mejor hubiera podido evolucionar de otra manera. Lo que es cierto es que en el gen del nacimiento del sionismo está el problema de la ocupación de la población palestina. Los movimientos revolucionarios, los partidos comunistas de la primera época, antes del estalinismo, y luego los trotskistas, luchaban por la unidad de los judíos y los árabes palestinos, los judíos palestinos y los árabes palestinos trabajadores, por esa unidad en el desenvolvimiento de una república democrática en Palestina. Y bueno, son memorables las grandes huelgas en fábricas que tenían trabajadores judíos y trabajadores árabes y que actuaban en común. Bueno, tanto los árabes como los sionistas se hicieron esfuerzos descomunales y lograron crear una división profunda. Todavía un destello de esa colaboración se nota en algunas ciudades de Israel como Haifa y Tel Aviv, es decir, como una especie de tradición ya de la que no queda absolutamente nada. Pero esa hubiera sido una perspectiva revolucionaria. Es decir, los partidos comunistas antes de Stalin y luego los trotskistas buscaron una salida práctica, concreta, a la tendencia de muchos judíos a escapar de los horrores del antisemitismo europeo y la existencia de una población explotada por señores feudales, grandes terratenientes en la propia Palestina. Se hizo todo ese intento y bueno, los resultados evidentemente no fueron los mejores porque las grandes potencias apoyaron esta solución. Solamente para sacarme un peso de encima e introducir una clarificación. En el destino trágico del pueblo judío de Europa, uno de los principales responsables son Estados Unidos y el propio sionismo. Porque Estados Unidos, como cierra ahora las puertas a la inmigración latinoamericana y persigue a los inmigrantes, Estados Unidos cerró las puertas a la posibilidad de que los judíos de Alemania fueran a Estados Unidos. Así que es responsable del destino del pueblo judío en Alemania y bajo los territorios de ocupación hitleriana. Y los sionistas también, porque decían lo siguiente, que se jodan. ¿No quisieron inmigrar a Israel? La salida es inmigrar a Israel. No, la salida era luchar contra el hitlerismo, luchar contra el antisemitismo, movilizar a la clase obrera de todo el mundo para acabar más rápido con Hitler o de entrada impedir que surja el hitlerismo, es decir, que llegue al poder. Estoy violando una regla de esto, que es que las respuestas tienen que ser breves. Y es importante que sean breves porque si son largas se transforman en complejas y en los que la ven quedan a lo mejor muchas más preguntas que las respuestas que, digamos, estoy dando. Pero bueno, es un pincelazo. Este sistema de contestar tiene mucho de espontaneidad y lo seguiremos debatiendo.